Tenés problemas con captación de leads y tenés leads de mala calidad, muy seguramente estés haciendo esto mal. Un error muy común es que la gente le da a Meta un dato de un lead que está completamente sin calificar. ¿Qué pasa? Que luego, paulatinamente, Meta te va a seguir trayendo de esos leads que están sin calificar, que usualmente son leads de mierda, son leads con gente curiosa usualmente, o son leads que nunca van a terminar de convertir, le vas a hacer un seguimiento infinito y jamás va a terminar siendo clientes. Lo mejor que podrías hacer es entregarle a Meta un dato de un lead que sea más limpio, que sea más calificado. Pero usualmente nadie termina de hacer este proceso por desconocimiento o porque no saben cómo hacer bien las conversiones. Seguido de esto, hay un tip más que es tener conversiones offline, donde vos le devolvés a Meta datos de lo que vienen siendo directamente tus clientes. ¿Cuántos de los leads que entraron de Meta se transformaron en clientes? Y después esa data de esos propios leads la devolvés a Meta para poder conseguir más clientes de esos. Realmente esta es una configuración que no se hace por desconocimiento, pero es súper importante. Es parte de un proceso que yo llamo condicionamiento del píxel, donde nosotros estamos condicionando al píxel para que nos empiece a traer paulatinamente leads de más calidad. Este es un proceso que es espectacular, donde automáticamente Meta te va a ir trayendo mejores leads al correr del tiempo, porque claro, cada vez vas a tener más volumen de datos y con ese volumen de datos Meta va a aprender y te va a empezar a traer más leads de mejor calidad a un menor costo. Pasa que este propio proceso es bastante largo, el condicionamiento del píxel, pero una parte muy importante es esto, setear bien las conversiones, tener conversiones offline y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Todo esto lo voy a hacer con Go High Level, que para mí es el CRM default, es un CRM muy bueno, es el CRM que utiliza la mayoría, el que yo les recomendaría. Muy probablemente lo puedan hacer esto con algún otro CRM que tengan, pero yo se los voy a explicar con Go High Level. Lo primero que vamos a hacer es agarrar, conectar la cuenta. Yo ya la tengo conectada, pero no es nada del otro mundo. Le dan a conectar y acá se les abre la ventanita, les aparece sus cuentas, seleccionan con la que tienen Facebook, conectar, listo. Es muy sencillo. Ahora vamos a ver lo que yo les mencionaba. ¿Cómo pueden hacer para entregarle a Meta un dato de un lead mucho más limpio y no entregarle simplemente a una persona que llenó un formulario, nombre, mail, apellido? Es de esta forma. Miren, yo acá tengo una automatización, tengo acá un trigger de un formulario enviado, mi formulario es, tac, y un formulario que yo creé que tiene varias preguntas que son calificativas. Entre esas preguntas, yo hago una pregunta de que si tienen X presupuesto para invertir. Una pregunta que es bastante importante, o sea, ustedes pueden hacer un montón de preguntas calificativas. No les recomiendo que sean muchas porque agrega mucha fricción al proceso, pero sí que sean unas pares. Y esa pregunta calificativa está justo acá. Acá ustedes quieren replicar este proceso, agregan un trigger, bueno, van, digamos, a los workflows, hacen uno nuevo, lo tienen de cero, acá le dan a añadir un trigger. Primero, antes de todo esto necesitan tener un formulario muy sencillo, si no saben hacerlo, busquen en ChatGPT y díganle cómo hacer un formulario de Go High Level y les va a decir súper rápido. Pero una vez que ya lo tengan, ya pueden hacer esta automatización. Y cuando ya lo tengan, le dan a esta flechita de acá y acá tengo la condición que yo utilicé, que es if else. Ponen condición y ya tienen el if else. Bueno, y en esta condición yo la configuré así. Tenés el escenario recipe y acá yo le puse will you run y acá ya le agregás en base a qué preguntas calificativas te da cada opción. Acá se va a disparar solamente esta conversión de meta que yo tengo acá si la respuesta a esta pregunta que yo tengo en el formulario es sí. Y a esta otra pregunta que yo tengo en el formulario es, estoy evaluándolo, quiero asesoría. Después pueden poner más preguntas. Pero bueno, acá ustedes tienen que agregar las preguntas de su formulario una vez ya lo hayan hecho y es muy sencillo. O sea, una vez que le dan acá, le dan Contact Details y bajan hasta que encuentran la pregunta que ustedes quieren dar. Le pones is, sí o la respuesta que ustedes le hayan puesto para calificar el lead y listo. Es así de sencillo. Ahora, cuando la condición acá es que sí, te va a disparar
el API de conversión de Meta. Ahora les voy a decir cómo lo pueden configurar. Bueno, y si no se cumplen ninguno de estos criterios, acá que ustedes seleccionaron para las preguntas calificativas, no va a pasar nada. Directamente no se va a disparar y no va a haber conversión. Entonces el dato no se va a devolver a la plataforma. Una vez que ya hayan hecho esta condición, muy sencilla de hacer, le dan a más, una vez más que no les va a aparecer esto y le dan a Meta Conversion API. Entonces, cuando le den clic, les va a aparecer esto así. Realmente no hay mucho para configurar. El Access Token eh, es algo súper fácil de conseguir. Ahora se los muestro dónde está. Esto lo van a tener acá en conjunto de datos. Van a configuración, bajan hasta que encuentren. Acá está, generar token de acceso. Le dan a generar y listo. Acá le dan a copiar y se vuelven para donde estaban haciendo la configuración y le dan pegar. Ahí ya tienen una parte ya configurada. El dataset ID es lo que tienen acá. Copian, lo pegan y esto sí es importante. Ustedes tienen que marcar el evento que les va a aparecer en Meta. Esto tienen que seguirlo a rajatabla. Si es un lead, póngale que es un lead. Y acá tenemos otros tipos de eventos. Ahora a posteriori vamos a utilizar otro. Pero ahora como es un lead, le ponen un lead y listo. En value no hace falta que le pongan nada. Y listo. Ahí ya terminó. Le dan a save y ya tienen la conversión lista. Y ya tienen un dato de un lead que va a ser mucho más limpio. No le van a estar retribuyendo a la plataforma todo tipo de leads, sino los leads que son realmente calificados. Y esto lo pueden ir complejizando un poco más, pueden ir teniendo más preguntas e ir armando el sistema según sus necesidades, porque bueno, cada cliente tiene lo suyo, cada negocio tiene lo suyo. Así que es algo que ustedes tienen que ir armando bajo su criterio y no utilizar lo que yo les estoy mostrando a rajatabla, sino que es para que ustedes lo vean y después lo armen bajo su criterio. Pero bueno, esta es una primera parte muy importante. Después vienen conversiones offline. Ahí es cuando nosotros ya tenemos el lead y dentro del CRM tenemos, o sea, nuestros asesores se encargan de ir cambiando de stage leads y no sé, por ejemplo, un lead pasa de lead a oportunidad y de oportunidad a cerrado. Bueno, nosotros le queremos devolver la data meta cuando el lead esté cerrado. Para nosotros decirle a Meta cuáles son el tipo de clientes que queremos nosotros. Por eso le estamos dando esas conversiones offline. ¿Cómo se hace? Te haces otro workflow, además del que ya teníamos por ahí, y el trigger ahora va a ser un Opportunity Changed, que lo vas a encontrar por acá, el trigger, a ver, lo tengo acá, Opportunity Changed, y acá le agregas un filtro, le pones el pipeline que creaste, el que yo tengo se llama BB Leads, el pipeline que vos creaste con el nombre que vos le pusiste. Ese es el primer filtro y el segundo filtro es el pipeline stage. ¿En qué momento querés que se dispare el trigger? Nosotros queremos que se dispare cuando el lead ya está cerrado, ya se convirtió en un cliente. Y así lo puedes hacer con otros stage, pero yo te recomiendo que le vuelvas a Meta cuando el lead está cerrado, porque el lead ya entra calificado al life cycle, por así decirlo, entonces no tenés mucho más para hacer, podés darle un poco más de data y devolverle un poco más de stage si vos querés, pero yo lo estoy haciendo así de simple, mostrándolo así de simple para que lo puedan entender mejor. Bien, acá ya cuando tenemos este filtro, va a disparar el trigger cuando te da el pipeline de PV leads y se cambie a el pipeline stage de cerrado. Ahí guardan el trigger y ya les va a aparecer después esta cruz. Después la configuración para devolverle a Meta esa conversión es exactamente la misma. Si pueden ver acá, es lo mismo. El access token es el mismo, el dataset ID es el mismo. Lo único que cambia acá es el tipo de evento, que yo lo seleccioné como una compra. Es lo más cercano que vas a encontrar si estás haciendo captación de leads a un lead cerrado. Entonces es el que les recomiendo utilizar. En value le ponen 1, el currency yo le puse USD y le dan a guardar y listo. Así le están devolviendo data a Meta. Y esto lo pueden hacer con distintos stages, dependiendo obviamente del negocio, qué tan largo sea el proceso de venta. No les recomiendo hacer un montón, recomiendo hacer como máximo unos 3 versiones offline, como mucho. Y ahí tienen mucha data para devolver la Meta. Y esto va mejorando
a medida que pasa el tiempo, porque cuanto más volumen le das a la plataforma, más clientes va cerrando, más se va alimentando y después mejores leads te vas trayendo. Es así, esta es una configuración muy importante, todo el mundo se la salta, la deberían tener. Junto a esto, tenés que tener un buen condicionamiento del pixel, le tenés que entregar también al pixel gente buena. Para eso tenés creativos, para crear audiencias personalizadas y digamos, el primer contacto con las campañas sean con personas ya calificadas y entonces el lead se alimenta de una de personas que ya podrían ser perfectamente clientes, pero eso lo vamos a dejar para después, porque más importante que eso es tener bien configurado esto.